Hermanos y hermanas, en esta mañana saludamos a todos los radioescuchas de esta emisora, a todos los que están en sintonía a nivel nacional y a los hermanos y hermanas que conducen la radio. Que Dios los bendiga abundantemente en el ministerio que asumen. El mensaje para hoy titula: ¿Qué hacer en medio de la crisis espiritual? Para reflexionar, la palabra de Dios se encuentra en el libro de Segunda Crónicas, capítulos 20, versículos 1 al 3 y hasta 30. Principalmente vamos a leer los primeros 3 versículos y dice así. Versículos 1. Pasada estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otro de los amonitas, vinieron contra Josafat a Geza. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y de aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gade. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Palabra del Señor. La historia que acabamos de leer es muy interesante. En los capítulos anteriores nos habla cómo se comportaba Josafat. Como humano cometió errores, pecó contra Dios, pero también llegó a arrepentirse de sus pecados y errores. Entonces el texto nos dice: pasada estas cosas. ¿Qué cosas habían pasado? Josafat, como rey de Judá, se había arrepentido de todos los males que había hecho. Dios y el pueblo había perdonado. Entonces estaba tranquilo, viviendo en paz. Pero de pronto viene una noticia mala, que los moabitas y los amonitas, junto con los asirios, vienen contra Josafat para hacerles guerra. Al anoticiarse, entró en el temor, miedo, entra en una crisis espiritual. Por el momento no puede qué hacer, y la palabra nos dice que se humilló su rostro. ¿Para qué? Para acudir a Dios y pedir ayuda. Y para el pueblo declara ayuno para toda Judá. Pero ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, pueden decir: ¿qué tiene que ver esta historia con nosotros hoy? ¿Acaso nosotros estamos en guerra o qué? Hermano, hermana, nosotros hoy estamos en guerra. Hay guerra espiritual. Vivimos en tiempos de una guerra cósmica, una guerra invisible, con este famoso coronavirus que ha tenido miles y miles de bajas a nivel mundial. Al anoticiarse de esta enfermedad, la humanidad ha entrado en la crisis espiritual, desconfianza y caos total. Esta enfermedad nos ha traído temor, miedo, hasta saludarse es un problema. Y como tanto temor y miedo que ha sembrado las noticias, el ser humano empezó a buscar medicamentos, la gran mayoría en las farmacias, algunos acudiendo a las medicinas naturales. Ahora me pregunto yo, usted, hermano, hermana, ¿dónde fuiste a buscar la medicina? Por otro lado, con la cuarentena ha aumentado la violencia familiar. Tal vez las primeras semanas todo estaba tranquilo, pero cuando empezó a faltar algunos alimentos materiales, surgen los problemas. Hay aburrimiento en el encierro, hay fatiga en la casa.
Peor cuando alguien aparece con algunos síntomas, surge la desesperación y llega el estrés. Pero no falta la noticia mala, que algún hermano conocido que había fallecido. Entonces, algún hermano o hermana empieza a preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tiene que pasarme esto? Dios está donde estuvo. Siempre ha estado al lado de cada persona, porque eres lo más precioso para Dios y nunca te ha dejado. El problema es que la persona se ha apartado de Dios, se ha alejado de Dios. En vez de confiar en Él, confía en las cosas materiales y confía en los humanos. En esta guerra no puedes ver al enemigo, porque el Satanás te ha puesto en la guerra invisible para apartarte de Dios, para alejarte y destruir tu vida, tu familia y tu iglesia. Mucha gente ha quedado sin trabajo, sin empleo, falta de recurso económico y total crisis espiritual. ¿Qué hizo Josafat en el momento de la crisis? Se humilló, se puso de rodillas, oró a Dios, clamó en la angustia, pidió socorro, ayuda a Dios, para que salvase de la guerra, de la pestilencia, del hambre, y pidió que le escuchara su clamor. Dios la escuchó y peleó en el campo de la batalla. En los que tenían que guerrear a Josafat, entraron a pelear entre ellos y se mataron. Entonces, ¿qué hacer en medio de la crisis espiritual hoy? La palabra nos enseña humillarse delante de Dios y clamar de rodillas en oración, pidiendo su ayuda. Segundo, ayunar para vencer al mal, al enemigo invisible que es la coronavirus. Tercero, adorar a Dios con todo corazón, por medio de alabanzas, con toda reverencia. Y Dios peleará contra esa enfermedad, contra ese Satanás que quiere acabar con la vida humana. Confía en Dios. Allí donde estás, ponte de rodillas y ore. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Amén.